¿Qué pasaría si les dijera que los elixires más potentes para su huerto son justo lo que tiran o queman cada otoño? Suena a locura, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a entrar juntos en el laboratorio secreto de la naturaleza para aprender a preparar auténticos brebajes. No para transformaciones de cuento de hadas, sino para un milagro muy real. Convertir esa tierra cansada y pobre en un suelo vivo, que respira y que es increíblemente fértil. Olvídense de esos costosos paquetes de fertilizantes que compran en la tienda. Todo lo que necesitamos ya está creciendo justo bajo nuestros pies. Les prometo que, después de ver este video, mirarán a las simples malezas con ojos completamente diferentes. Están listos para convertirse en verdaderos alquimistas del suelo. Antes de ponernos los delantales y empezar nuestra preparación de pociones, entendamos por qué funciona esto. No es magia, es pura biología. Imaginen que el suelo es una inmensa metrópolis, poblada por miles de millones de habitantes invisibles, bacterias, hongos, gusanos y otros microorganismos. Ellos son los verdaderos chefs de sus plantas. Ellos procesan la materia orgánica, creando el humus, ese oro negro que hace que la tierra sea fértil. Cuando usamos fertilizantes químicos, le estamos dando a las plantas comida rápida. Las nutre rápidamente, sí, pero no hace que el suelo sea más saludable a largo plazo. En cambio, nuestros brebajes de hierbas son una comida completa y equilibrada para todos los habitantes de la metrópolis del suelo. No alimentamos solo a la planta, alimentamos al suelo en sí, restaurando su ecosistema natural. Y el otoño es el momento perfecto para sentar las bases de esa salud para todo el año que viene. Bien, para empezar, hablemos de la filosofía detrás de nuestro método. ¿Por qué denominamos pócimas a estas preparaciones? La razón es que el proceso de crearlas es análogo a un arte ancestral, donde no solo importa la precisión, sino también la comprensión de la esencia de las cosas. Nuestro objetivo no es simplemente arrojar nitrógeno, fósforo y potasio al suelo, siguiendo una fórmula química del envase. Nuestra verdadera meta es activar los procesos naturales. Buscamos establecer un sistema vivo y autorregulado. Cada planta que utilizamos ha acumulado durante su ciclo de vida una combinación única de micro y macroelementos, vitaminas y sustancias biológicamente activas. Al devolver estos elementos al suelo en una forma fácilmente asimilable, estamos saldando una deuda con la naturaleza y, de paso, creamos un ciclo cerrado de fertilidad en nuestra parcela. Esta es una mentalidad de socio, no de consumidor. Trabajamos junto a la naturaleza, en lugar de intentar engañarla o dominarla. Este enfoque no solo les permite ahorrar dinero, sino que además sana la tierra, mejorándola progresivamente año tras año sin requerir de su intervención constante. Vamos a hacer una pequeña pausa para una dosis de ciencia simplificada y entender qué está pasando exactamente a nivel micro. Cuando sumergimos estas hierbas en agua, iniciamos el proceso de maceración, el ablandamiento natural que permite la extracción de todos los compuestos beneficiosos. Las paredes celulares de las plantas se rompen, liberando todos los tesoros que han acumulado: el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el silicio. Todos se transfieren directamente al agua. Pero lo verdaderamente mágico ocurre después, cuando los microorganismos entran en acción. Empiezan un auténtico festín, se multiplican activamente y, crucialmente, fermentan nuestra solución. La fermentación es el proceso clave. Convierte esos compuestos orgánicos complejos en formas simples y digeribles que las raíces de nuestras plantas pueden absorber sin esfuerzo. En resumen, estamos creando un cóctel probiótico de alta potencia para nuestro suelo. Este kéfir para la tierra no solo proporciona nutrición, sino que también la coloniza con una microflora beneficiosa. Esta microflora suprime activamente los patógenos, mejorando la estructura del suelo, haciéndolo más suelto y con mayor capacidad para retener la humedad. Así que, esta poción que hemos creado es,
Simultáneamente, alimento, medicina y un ejército de valiosos trabajadores para nuestro jardín. Conozcamos a los protagonistas de nuestro video de hoy. Nuestros ingredientes. Y no se sorprendan si encuentran entre ellos a viejos enemigos. Lo primero que deben entender es que no existen las plantas malas en la naturaleza. Simplemente hay plantas fuera de lugar. Muchas de las malezas son verdaderas campeonas en la acumulación de ciertos elementos. Crecen en suelos pobres, extrayendo con sus potentes raíces los nutrientes de capas profundas, a donde los cultivos no pueden llegar. Ellas son las pioneras, las sanadoras de la tierra. Hoy nos centraremos en algunas de las hierbas de otoño más accesibles y eficaces. Hablamos de la ortiga picante, la poderosa consuelda, el obstinado diente de león y la humilde milenrama. Cada una de estas plantas es una fuente concentrada de beneficios. Y lo más importante, son completamente gratuitas. En otoño, incluso después de las primeras heladas leves, todavía están llenas de vigor y listas para compartirlo con su suelo. Su única tarea es recogerlas antes de que se escondan bajo la nieve. Vamos a empezar con la reina del nitrógeno, la ortiga. Sí, esa misma que nos picaba de pequeños. En realidad, esta es una de las plantas más valiosas que puede tener un jardinero. La ortiga es un verdadero tesoro de nitrógeno fácilmente asimilable, esencial para el desarrollo de la masa verde de nuestras plantas. En primavera y a principios de verano, la infusión de ortiga es el mejor estimulador de crecimiento para los plantones y las hortalizas jóvenes. Pero su valor no disminuye en absoluto durante el otoño. Al aplicar este elixir de ortiga en el suelo después de la cosecha, alimentamos a los microorganismos del suelo, que trabajarán activamente durante todo el invierno, preparando la tierra para la próxima temporada. Además de nitrógeno, la ortiga es rica en hierro, potasio, calcio y vitaminas. No solo nutre, sino que también sanea el suelo, aumentando su resistencia natural a las enfermedades. Tanto los tallos como las hojas son perfectos para preparar nuestro elixir. Recógela con guantes, y esta picante dama te recompensará generosamente por tu esfuerzo. Imagina que estás preparando el batido verde más nutritivo para tu jardín. Nuestro siguiente protagonista es la consuelda mayor, o simplemente consuelda. Si la ortiga es la reina del nitrógeno, la consuelda es la campeona indiscutible del potasio. El potasio es el elemento clave que se encarga de la floración, la fructificación y la preparación de las plantas para el invierno. Fortalece las paredes celulares, haciendo que las plantas sean mucho más resistentes a las heladas y a las enfermedades. La infusión de consuelda es el abono de otoño perfecto para flores perennes, arbustos de bayas y árboles frutales. Les ayuda a establecer las yemas florales para el próximo año y a hibernar con éxito. La consuelda tiene un sistema radicular muy profundo, capaz de extraer potasio y otros minerales de profundidades que son inaccesibles para la mayoría de las otras plantas. Además, las hojas de consuelda contienen muchas sustancias mucilaginosas, que al ser incorporadas al suelo, mejoran su estructura, aglutinando las partículas finas en pequeños grumos y haciendo la tierra más suelta y aireada. La consuelda es un verdadero regalo de la naturaleza para aquellos que desean obtener una cosecha abundante de tomates, pimientos y pepinos en la próxima temporada. Pero, ¿y qué me dicen del diente de león? Esta alegre mala hierba, que tanto se esfuerzan en vano por erradicar de su césped, es en realidad un verdadero doctor de las profundidades del suelo. Su raíz pivotante se extiende en la tierra hasta 1 o 2 metros de profundidad. ¿Y qué hace allí? Actúa como una bomba, trayendo a la superficie valiosos microelementos, como calcio, hierro, cobre y fósforo, que las lluvias arrastraron hacia las capas inferiores del terreno. Cuando utilizamos las hojas y raíces del diente de león para nuestro preparado, o tónico, estamos devolviendo estos elementos a la capa superior y fértil, haciéndolos accesibles a nuestros cultivos. La infusión de diente de león es un auténtico cóctel mineral. Es especialmente beneficioso para suelos ácidos,
ya que ayuda a normalizar su equilibrio de pH gracias a su alto contenido de calcio. Y este mafuna. Así que, la próxima vez que vea un diente de león, no se apresure a arrancarlo de raíz. Agradezca a este pequeño trabajador y use su fuerza en beneficio de su huerto. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestro cuarto ingrediente estrella, la milenrama, Achillea millefolium. Esta planta es, en sí misma, una auténtica farmacia para la tierra. No en vano la llaman la hierba del soldado, ya que posee potentes propiedades bactericidas y fungicidas. Al añadir milenrama a nuestros preparados, no solo los enriquecemos con azufre y potasio, sino que también prevenimos eficazmente las enfermedades fúngicas del suelo, como la fitóftora o el oidio. La milenrama estimula la actividad de las bacterias beneficiosas del suelo, esas que ayudan a nuestras plantas a asimilar mejor los nutrientes. Y aquí un dato curioso. La sola presencia de milenrama en el huerto potencia el aroma y las propiedades de las hierbas aromáticas y hortalizas que crecen a su alrededor. Actúa como un director de orquesta, afinando todo el ecosistema del suelo para que trabaje en perfecta armonía. Incluso una pequeña cantidad de milenrama en el macerado final es capaz de multiplicar significativamente su efecto curativo y nutritivo. Es, sin duda, ese ingrediente secreto que le confiere a nuestro elixir una potencia extraordinaria. Ahora que ya tenemos claros los ingredientes, veamos cómo preparar nuestro fermento. ¿Qué vamos a necesitar? En primer lugar, el recipiente. Lo más recomendable es un barril de plástico o, si tienes, uno de madera. Ni se te ocurra usar metal. Durante la fermentación se liberan ácidos que podrían reaccionar con el recipiente, contaminando nuestro caldo con compuestos que no queremos. En segundo lugar, el agua. Lo ideal es que sea de lluvia o de pozo. Si solo tienes agua del grifo, la tienes que dejar reposar sí o sí por un día entero, es decir, 24 horas, para que el cloro se evapore por completo. De lo contrario, este gas acabará con todos los microorganismos que necesitamos. En tercer lugar, las propias hierbas. Asegúrate de triturarlas un poco. Rómpelas con las manos o usa una pala para trocearlas. Esto es clave para acelerar la extracción de nutrientes. Y por último, necesitamos el catalizador de la fermentación. Puede ser algo tan simple como un poco de azúcar, mermelada, suero de leche o bien activadores especiales basados en microorganismos eficaces. Estos ingredientes son cruciales, ya que ponen en marcha la fermentación correcta y evitan que nuestro valioso elixir acabe pudriéndose. Vamos a preparar nuestra primera poción, que bautizaremos como el elixir rápido. Se trata de una infusión clásica de ortiga. Es muy rápida de preparar y tiene un efecto casi instantáneo, sobre todo si el suelo está muy agotado. Tomamos el recipiente, por ejemplo, un barril de 200 litros, y lo llenamos con ortiga picada hasta, aproximadamente, 2/3 de su capacidad. Ojo, no hay que prensarla firmemente. La mezcla debe quedar suelta, bien aireada. Luego cubrimos la hierba con agua, dejando un margen de unos 10 o 15 centímetros hasta el borde. Es vital dejar este espacio ya que durante el proceso de fermentación se va a formar mucha espuma. Ahora toca añadir nuestro catalizador. Por ejemplo, medio litro de mermelada vieja o medio vaso de azúcar. Lo removemos todo muy bien con un palo de madera. Tapamos el barril con una tapa, sin sellar herméticamente, o con un trozo de tela. Esto permite la entrada de aire, pero evita que caiga dentro basura o insectos. Colocamos el barril en un lugar cálido, pero que no reciba el sol directo. Y ahora, solo nos queda esperar y remover nuestro futuro elixir todos los días. ¿Cómo sabemos si nuestro elixir rápido ya está listo para usar y cuál es la mejor manera de aplicarlo? El proceso de fermentación suele tardar entre 7 y 14 días, dependiendo de la temperatura ambiente. La madurez se determina por 2 señales claras. El líquido deja de hacer espuma y adquiere un color verde oscuro, casi marrón. Además, el olor fuerte a putrefacción desaparece, dando paso a un aroma más agradable y ácido,
similar al del kvass o el ensilaje. Esto significa que las bacterias lácticas han completado su trabajo. Es fundamental diluir la infusión con agua antes de aplicarla. Sin diluir, es demasiado concentrado y podría quemar las raíces de las plantas. La proporción estándar para el riego directo a la raíz, o riego basal, es de 1 a 10, es decir, 1 litro del extracto por cada 10 litros de agua. Para la pulverización foliar, es decir, para la fertilización por hoja, la concentración debe ser aún menor, 1 a 20. En otoño, empapamos con esta solución los bancales que han quedado libres, calculando aproximadamente 1 cubo del extracto diluido por cada metro cuadrado de suelo. Ahora, una receta para los alquimistas más pacientes. El poder de la longevidad. Se trata de un fermentado de consuelda, o lo que algunos llaman té de consuelda fermentado. Tarda más en prepararse, pero su efecto es considerablemente más potente y duradero. Para esta receta, solo vamos a necesitar las hojas de consuelda. Las colocamos capa por capa, muy apretadas, en un recipiente, por ejemplo, un cubo de plástico grande con tapa. Cada capa se puede espolvorear ligeramente con tierra de plantas sanas, o bien, añadir un poco de preparado de microorganismos eficientes, para inocular la masa con microbios beneficiosos. ¡Ojo! No vamos a añadir nada de agua. Compactamos bien las hojas, colocamos un peso encima, como una piedra, y cerramos la tapa herméticamente. De esta forma, la consuelda se fermentará en su propio jugo durante 2 o 3 semanas. El resultado será un líquido espeso, oscuro y oleoso, con una composición altamente concentrada. Es un verdadero superalimento para el suelo. Se necesita muy poco. Este concentrado debe diluirse de 1 a 100, o incluso de 1 a 200. Es la solución perfecta para la preparación otoñal de la tierra, especialmente para los cultivos más exigentes. Hablemos de algo que muchos jardineros prefieren callar: el olor. Sí, durante la fermentación, el purín de hierbas, especialmente si se prepara sin los activadores adecuados, puede desprender un aroma, digamos, bastante desagradable. Esto suele ahuyentar a muchos jardineros principiantes, pero es algo que podemos y debemos controlar. En primer lugar, la fermentación correcta, iniciada con preparados de microorganismos eficaces o suero de leche, elimina casi por completo el olor a podrido, reemplazándolo por un aroma ácido, similar al ensilaje. En segundo lugar, podemos añadir al bidón del purín unos puñados de ceniza de madera o carbón vegetal triturado. Estos son excelentes absorbentes que neutralizan los olores fuertes de manera muy efectiva. En tercer lugar, podemos incluir en la mezcla plantas de aroma intenso, como la valeriana. La raíz de valeriana no solo enmascara el olor, sino que también atrae a las lombrices de tierra, las verdaderas ingenieras agrónomas de nuestro huerto. Así que no hay que temer al olor. Se puede gestionar. Lo fundamental es evitar la putrefacción y fomentar activamente la fermentación láctica. Por supuesto, no tienes que limitarte a usar un solo tipo de hierba. De hecho, puedes crear tus propias recetas únicas preparando un potente cóctel de microelementos. Se trata de una infusión combinada de varias plantas. El principio es el mismo. Llenamos el recipiente hasta 2/3 con la mezcla de hierbas trituradas. Por ejemplo, puedes tomar partes iguales de ortiga para el nitrógeno, consuelda para el potasio, hojas y raíces de diente de león para los micronutrientes, y añadir un poco de milenrama para mejorar la salud del suelo. Este complejo multivitamínico resultará sumamente equilibrado y muy beneficioso. Puedes añadir otras plantas como la pamplina, que es rica en silicio, el armuelle o la cola de caballo. La clave es experimentar. Cada planta aportará algo único al conjunto. Este enfoque integral permite solucionar varias tareas a la vez: alimentar, sanar y mejorar la estructura del suelo. Es como si en lugar de darle a tu tierra solo una patata, le prepararas una sopa de verduras completa y bien condimentada.
Pero no solo los elixires líquidos son capaces de obrar milagros. Hablemos ahora de la magia en seco. No siempre tenemos el tiempo o la paciencia para andar preparando barriles y fermentos. En este caso, las hierbas de otoño pueden utilizarse simplemente en seco. Solo tiene que recolectar ortiga, consuelda, milenrama y otras plantas beneficiosas, secarlas a la sombra y luego triturarlas. El polvo resultante, o esta harina de hierbas, puede utilizarse de varias maneras. Primero, añadir a los hoyos de plantación durante la siembra otoñal de ajos, bulbos de flores o cualquier plántula. Funcionará como un fertilizante de liberación prolongada. Segundo, esparcir sobre la superficie de los bancales antes de cavar o airear la tierra. A medida que se descomponen, estas hierbas secas liberarán gradualmente sus nutrientes en el suelo. Tercero, es un componente excelente para enriquecer el compost. Al añadir esta harina de hierbas a la pila de compost, usted aumenta significativamente su valor nutritivo y acelera el proceso de maduración. Es una forma sencilla, pero increíblemente efectiva, de devolverle a la tierra todo lo que ella nos ha ofrecido. Detengámonos un momento en la magia de la fermentación. ¿Por qué el té fermentado es superior a una infusión normal? Imaginen que le dan a la planta un trozo de pan, o le ofrecen una papilla ya masticada y preprocesada por enzimas. ¿Qué creen que asimilará más fácil y rápido? La respuesta es obvia. La fermentación es un proceso de predigestión de la materia orgánica asistido por microorganismos. Durante este proceso, las proteínas, grasas y carbohidratos complejos se descomponen en aminoácidos, azúcares y ácidos grasos simples, que las plantas pueden absorber de forma casi instantánea. Además, a través de su propia actividad vital, los microorganismos sintetizan una gran cantidad de sustancias beneficiosas, vitaminas, fitohormonas y antibióticos. Por lo tanto, este brebaje fermentado no es solo una mezcla de nutrientes, es un elixir vivo que desencadena una cascada de cambios positivos en el suelo. Estimula el crecimiento del sistema radicular de las plantas y fortalece su inmunidad. Es la transición de una simple alimentación a una bioestimulación real y efectiva. Por supuesto, en cualquier proceso, incluso en la fabricación de abonos líquidos, podemos cometer errores. Repasemos los fallos más comunes para que sepas cómo evitarlos. Error número 1. Usar para la infusión plantas enfermas, ya sea por hongos o por plagas. Si haces esto, no vas a fertilizar, sino que correrás el riesgo de contaminar tu suelo. Asegúrate de usar siempre material vegetal completamente sano. Error número 2. Llenar el recipiente de forma demasiado compacta. Para que la fermentación se desarrolle correctamente, se necesita oxígeno. Por eso, siempre debes dejar un buen espacio vacío. Error número 3. Cerrar el recipiente de forma hermética. Durante el proceso de fermentación se liberan gases. Si no tienen una vía de escape, el barril podría explotar. La tapa debe simplemente apoyarse, dejando ventilación. Error número 4. Olvidar remover el abono. Si no lo mezclas, el material se apelmazará en el fondo y en lugar de un proceso de fermentación, lo que obtendrás será putrefacción. Y el quinto y último error. Usar el extracto fresco sin que haya terminado de fermentar, o peor aún, aplicarlo sin diluir. Esta es la forma más rápida de quemar las raíces de tus plantas. Recuerda siempre este lema: es mejor abonar de menos que abonar de más. Hay un aspecto clave: el tiempo. ¿Cuál es el momento ideal para aplicar nuestros preparados otoñales? El mejor momento es justo después de la cosecha, cuando los bancales ya están completamente despejados. En esa época, el suelo aún conserva el calor, y los microorganismos están muy activos. Al regar la tierra con una solución nutritiva, les estamos dando alimento y trabajo para todo el otoño y el invierno. Ellos se encargarán de procesar los restos vegetales, mejorar la estructura del suelo y, crucialmente, acumular humus. Es, en esencia, una limpieza general y al mismo tiempo
una recarga de energía de cara al invierno. Además, el tratamiento otoñal es extremadamente beneficioso para los cultivos perennes, como arbustos de bayas, fresas y árboles frutales. Les ayuda a recuperar fuerzas después de la fructificación y a prepararse adecuadamente para los fríos. No deberíamos posponer este trabajo hasta la primavera. En primavera, el jardinero ya tiene demasiadas tareas urgentes, y la tierra preparada desde el otoño nos dará una gran ventaja, permitiendo una cosecha mucho más temprana y abundante. El otoño no es el final de la temporada, sino un nuevo comienzo. Pero, ¿qué conseguiremos exactamente a largo plazo si adoptamos la buena costumbre de preparar nuestros propios caldos o extractos de hierbas? Notará cómo su suelo se transforma visiblemente año tras año. Se volverá más oscuro, más suelto, y se llenará de vida, atrayendo una gran cantidad de lombrices de tierra. Retendrá la humedad de manera mucho más eficiente, lo que significa que tendrá que regar sus plantas con menos frecuencia. En esencia, la tierra se habrá convertido en un suelo realmente vivo. Ya no tendrá la necesidad de incorporar toneladas de estiércol o de abonos minerales anualmente. Su propio terreno comenzará a nutrirse a sí mismo, manteniendo un equilibrio saludable y autosuficiente. Sus plantas se harán notablemente más fuertes. Su sistema inmunológico se disparará y serán mucho menos propensas a las enfermedades. Y el sabor de la cosecha también mejorará drásticamente. Las verduras y frutas cultivadas en un suelo vibrante son siempre incomparablemente más aromáticas y dulces. En su parcela habrá creado un pequeño pero robusto oasis sostenible, que será una fuente de alegría para usted y su familia. Y todo esto, fíjese bien, será gracias a esas simples malas hierbas que antes ni siquiera se molestaba en mirar. Esto es lo que llamamos jardinería consciente y verdadera. Pero ahora, desmintamos de una vez por todas ese gran mito, el de que las malas hierbas son siempre un problema. Este mito beneficia enormemente a los fabricantes de herbicidas y fertilizantes químicos. Nos han acostumbrado a pensar que nuestro huerto o parcela debe estar tan estéril como una mesa de quirófano. Sin embargo, la naturaleza aborrece el vacío. Las llamadas malas hierbas son, en realidad, las indicadoras y las sanadoras del suelo. Observando las especies que crecen, podemos saber exactamente qué le falta a nuestra tierra. Por ejemplo, la cola de caballo crece en suelos ácidos, y el cenizo se desarrolla en aquellos ricos en nitrógeno. Aparecen justo donde se las necesita para corregir un desequilibrio. En lugar de luchar contra ellas, aprendamos a colaborar. Úselas como abono verde, como mantillo o acolchado, e incluso como materia prima para nuestros preparados naturales. Permítales que hagan su trabajo, y luego devuelva todos esos nutrientes acumulados de nuevo al suelo. Este enfoque transforma una lucha agotadora en una asociación inteligente y sabia. Las malas hierbas no son enemigas, sino asistentes gratuitos que solo necesitan ser bien aprovechados. Como cierre de esta sección principal, quiero invitarlos a que inspiren su creatividad. Les he proporcionado las recetas y los principios fundamentales. Pero la verdadera magia, el auténtico truco, empieza justo cuando ustedes se atreven a experimentar. Les recomiendo que creen su propio grimorio personal. Un diario de jardín donde registren meticulosamente sus recetas, proporciones y, sobre todo, sus observaciones. Prueben a añadir a sus preparados las diferentes hierbas que crecen de manera natural en su propia parcela. Observen atentamente cómo responden sus cultivos ante estos distintos brebajes o pócimas. Quizás sus tomates prefieran un cóctel de ortiga y consuelda, mientras que los pepinos respondan mejor a una infusión de diente de león y pamplina. Recuerden, no hay una única receta universalmente correcta. Cada jardín es un ecosistema único, con una composición de suelo particular y su propio repertorio de plantas. Conviértanse en investigadores, en observadores y, sobre todo, en creadores. Estudien a fondo las propiedades de las plantas
y aprendan a escuchar a su tierra. Solo así, el proceso de cuidar el jardín se transformará de una simple rutina a un viaje fascinante, infinito y lleno de descubrimientos constantes. Y así, paso a paso, hemos profundizado en la antigua alquimia de la naturaleza. El gran secreto que a las agroindustrias les encantaría ocultar es simple. La naturaleza ya ha creado todo lo que necesitamos para la fertilidad de la tierra. No necesitamos inventar fórmulas químicas complejas. Solo tenemos que aprender a ver el valor real en lo que nos rodea y a aprovecharlo de la manera correcta. Esas hierbas que solemos considerar simple basura son, en realidad, pura fuerza vital concentrada, capaz de sanar nuestra tierra y regalarnos una cosecha abundante, y lo más crucial, completamente saludable. Ustedes ahora saben cómo transformarlas en poderosísimos elixires. Muchas gracias por quedarse y ver este video hasta el final. Si han aprendido algo nuevo y útil, por favor, muestren su apoyo a nuestro canal. Denle me gusta y suscríbanse para no perderse los próximos secretos de la jardinería orgánica. Y ahora, una pregunta para ustedes, queridos alquimistas de la tierra. ¿Qué malas hierbas consideran ustedes las más valiosas y por qué? Compartan sus recetas secretas y sus observaciones en los comentarios. Intercambiemos conocimientos y experiencias